Las tres simientes. Vamos a ir abordando de lleno este tema que creo que con la ayuda del Señor va a servir de mucho para poder entender cuán importante nosotros es estar siempre en la perfecta voluntad de Dios, que es vivir en su gloria. Son tres simientes el cual nosotros tenemos que entender a través de esta palabra, que salen tres ramas de una madre, tres simientes, pero vamos a estar viendo cada una de ellas para poder entender la profundidad del tema que hoy vamos a dar a conocer. Así que esté atento, expectante a todo lo que hoy Dios nos va a enseñar, y para poder de esa manera glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las tres simientes. En este tema nosotros vamos a poder ver lo importante en que Dios siempre nos quiere bendecir. Su amor, su misericordia siempre permanece con todos nosotros. Abraham tuvo tres simientes que son tres hijos. Abraham, padre de la fe, Dios le concedió también el privilegio de poder ser padre. De Abraham pasa a ser Abraham, y la simiente que tuvo Abraham fue de tres hijos, y vamos a analizar estas tres simientes también de los tres hijos. Las tres simientes que tuvo Abraham fueron por tres mujeres. Antiguamente era permitido eso, y está en la escritura en Gálatas 3:6, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Nosotros somos contados por justicia. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Todo el que es hijo por fe. Somos hijos por fe. Pertenecemos como hijos de Abraham, quizás no biológicos, sino espirituales, por medio de la fe. Primer simiente. Génesis 13:16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le dice a Abraham una primer simiente polvo. Esa simiente polvo es que el Señor dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Eso significa que nadie puede contar el polvo. Será una simiente de multiplicación. Segunda simiente. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Simiente estrellas. Tercer simiente. Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Arena. Vimos tres simientes que representan también a los hijos de Abraham, que vamos a analizarlo. Esas tres simientes, en una de esas nosotros somos. Usted tiene que ver cuál es la simiente que usted está. Simiente polvo, simiente arena o simiente estrella. Esas son las tres simientes: polvo, estrellas o arena. Tres simientes que nos hablan del poder entender dónde nosotros estamos. Esa simiente polvo, esa simiente estrellas o esa simiente arena. Génesis 15:16, la versión LBLA. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre Ismael al hijo Agar que le había dado. Este era una simiente polvo. De esta simiente nacen los árabes. Eso quiere decir que la simiente
de Ismael fue algo en que Dios no era que quisiera esto. Pero hubo una simiente de un hijo llamado Ismael, de una simiente polvo. De Ismael sale la descendencia de los árabes, los que hasta el día de hoy le hacen la guerra al pueblo de Israel. Simiente estrella, Génesis 21, 2 y 3, versión LBLA. Y Sara concibió y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez. En el tiempo señalado de Dios le había dicho, Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido, que le dio a luz Sara. Esta es la segunda simiente de estrellas, hijo también de Abraham. De esta simiente nacen las estrellas. Tercer simiente, arena. Abraham volvió a casarse o volvió a tener una mujer llamada Seturá. Ella le dio a luz a Sinram, Coxán, Medal, Madián, Isbac y Suga. Entonces vemos claramente en que aquí Abraham tuvo tres simientes. De esas tres simientes nacieron tres hijos. Del polvo de la simiente nace Ismael, nacen los árabes. De las estrellas, simiente estrella, nace Isaac, promesa de Dios. De simiente arena, de la mujer llamada Seturá, nace Madián. Entonces, aquí tenemos que entender que Dios en su misericordia quería bendecir con simiente estrellas. Dios quería bendecir a Abraham con simientes estrellas. Por eso que sí le habló de simiente polvo, simiente estrella, simiente arena. Pero cuando le habla eso fue que Abraham también empezó a hacer cosas apresuradas. De la arena son los madianitas, los de Madián. Entonces, eran los hijos de Abraham, de tres mujeres diferentes. Los madianitas fueron los que se unían a los amalecitas. Miren qué interesante, ya vimos que la simiente polvo de Ismael nacen los árabes. Los árabes siempre le hicieron la guerra hasta el día de hoy al pueblo de Israel. Luego vemos la simiente arena, en que de esa simiente nacen los madianitas, los de Madián, que se unieron junto a los amalecitas, pueblos que hicieron también la guerra a Israel. Los amalecitas siempre tenían empobrecido a Israel, porque cada vez que atacaban, rodeaban el producto, atacaban y robaban el producto de la tierra. Eso es lo que menciona Jueces 6. Entonces, simiente polvo, Ismael, y simiente arena eran dos hijos de Abraham, pero esos dos hijos se fueron en contra de Dios, en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. Creo que aquí Abraham apresuró el tiempo, porque cuando Sara le dice, anda, júntate con Agar, y como no podía tener ella hijo, le dice, júntate con Agar y haz una descendencia. Y Sara le dio ese consejo a Abraham y Abraham cedió. Aquí los dos tuvieron ese problema que ellos tendrían que haber esperado la promesa, porque ahí iba a haber una promesa que iba a nacer un hijo que era Isaac, simiente estrella, pero ellos se apresuraron. Y como se apresuraron, nace Ismael, que hay problemas con los árabes, nacen los madianitas, los de Madián, que hay problemas hasta el día de hoy, porque se apresuraron. Tres simientes. La posición polvo no es la misma de las estrellas o arena. Existen simientes que Dios quiere bendecirnos. Somos nosotros seres tripartitos. Como somos seres tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Dentro de esos tres seres tripartitos tenemos simiente espíritu de las estrellas, simiente alma de la arena y simiente cuerpo que es del polvo. Aquí tenemos los hijos, simiente espíritu Isaac, que están de las estrellas, simiente de los madianitas, del alma, de la arena, la emocional, y simiente cuerpo Ismael, el polvo. Tres simientes el cual Abraham tuvo, pero dos de estas simientes
no eran y no estaban en la voluntad de Dios. Ahora, esto es lo mismo que sucede también con el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar del atrio. Tres lugares, tres que representan estrellas: lugar santísimo, lugar de arena, lugar santo y lugar polvo, que es el atrio, porque el sacerdote, antes de entrar a esos lugares, tenía que pasar por el atrio, tenía que sacarse toda la suciedad, sacarse el polvo, sacarse todo lo que era indebido, luego entrar para el segundo lugar y luego terminar en el lugar santísimo. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay simiente el cual Dios quiere que seamos nosotros de bendición. Simientes que Dios quiere para que nosotros podamos producir una bendición a nuestro prójimo, a los que están a nuestro alrededor. En Génesis 2:7 Dios formó al hombre, no lo creó, no es lo mismo. Lo he enseñado en otras clases. Cuando dice crear es crear de la nada. Eso es lo que menciona Génesis capítulo 1, verso 27. Dios creó al hombre y a la mujer. Ahí no es Adán y Eva, no es Adán y la mujer. Adán y la mujer aparecen en el capítulo 2, verso 7, que Dios ahí los formó. Pero en el capítulo 1 los creó, no es lo mismo. Ese es por otro tema que también lo hemos enseñado acá. Entonces, de la tierra, Dios formó al hombre del polvo. La tierra tiene más de 10.500 tipos de minerales. La Asociación Internacional de Mineralogía, IMA, ha aprobado más de 590 de ellos. La formación de los minerales de la tierra está relacionada con la evolución biológica. Por ejemplo, los microorganismos aceleran la producción de arcillas y los seres vivos generan las conchas o los esqueletos de calcita de los océanos. Algunos de estos minerales son muy importantes. Y la tierra tiene abundante de mezcla de silicatos, de hierro, de magnesio. La tierra. Y nosotros también tenemos componentes. Ahí está el feldesmato, un silicato de aluminio que es abundante en la corteza terrestre. Óxidos de hierro, de cobre, de otros metales son importantes porque se utilizan para obtener el acero, y las vigas también para las casas. Esta corteza terrestre está compuesta por 8 elementos químicos: oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Y es lo que nosotros también tenemos dentro del cuerpo. Como tierra tenemos estos componentes. 5.300 especies de minerales conocidas de ella, y más de 5.090 están aprobados por la Asociación Internacional de Mineralogía. La tierra es producto de lo que también nosotros somos. El Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Note que aquí también dice fueron formadas, no dice fueron creadas. Está hablando de la simiente Adán. El embrión, tu embrión vieron mis ojos. Esa palabra embrión es la palabra golem. Golem es una envoltura. Tu embrión vieron mis ojos. Tu embrión vieron la envoltura. Del hebreo está hablando del golem. El golem es una palabra que aparece solamente una vez en la palabra, una vez en la escritura, que es el Salmo 139 del embrión. Ahí viene esa palabra, el golem. En Edén tuvieron 3 juicios por la desobediencia. 3 juicios de Dios por la desobediencia, al cual se llamaron maldiciones. Adán tuvo su juicio. La mujer tuvo su juicio, producto de que fueron simientes también que se contaminaron. Dios quería bendecir al hombre y a la mujer, pero ellos hicieron lo contrario. Hicieron simientes que afectaron a toda la humanidad y a toda la genética, producto de una desobediencia, y viene el hombre a contaminar la tierra.
Y dentro de esos juicios, uno fue al hombre: trabajarás con el sudor de su frente. A la mujer darás dolor cuando partas, con los dolores de parto. Dolores de partos con dolor. Y también hubo un juicio al serpiente, que el serpiente era comer polvo o tierra. 3 maldiciones. La pregunta es: ¿de dónde fue formado el hombre? Ya lo vimos anteriormente en el texto de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue un ser viviente del polvo de la tierra. ¿Y cuál fue la maldición del serpiente? El polvo. Eso significa que él come polvo, come tierra. Nosotros somos lo que el enemigo más va a tratar de atacar, porque la maldición del serpiente era comer del polvo, comer de la tierra. Por eso que él siempre nos va a atacar hasta que Cristo venga, porque somos el plato favorito del serpiente. También el juicio del serpiente fue arrastrarse, porque antes andaba erguida, tenía patas. Aquí podemos ver una imagen. Esto es impresionante lo que sucedió. Esto es un fósil. Estudios de los fósiles se encontraron en una especie muy de clave, que es Eupodopis descounsi, que es una serpiente fósil de 95 millones de años de antigüedad. Eso lo descubrieron en el Líbano. Este fósil mostraba la presencia de huesos y patas traseras de un serpiente. Este es un serpiente. Y en ese fósil encontraron que ese serpiente tenía patas traseras, que da a entender lo que la escritura también menciona, que antes el serpiente estaba erguido. Interesante eso. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, y a las aves de los cielos, y a las bestias, a toda la tierra, y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto es que nosotros fuimos a imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre es igual aquí, porque está hablando de plural. Cuando Dios creó al hombre se trata de ti. ¿Qué es la imagen? Es su naturaleza, es cómo funciona, su característica. Hagamos, está diciendo que el Señor quiere que tengamos su naturaleza, su característica de cómo funciona Dios, así funcionamos nosotros. Semejanza tiene que ver con cómo funciona Dios. Imagen tiene que ver con su naturaleza. Funcionamos igual a Dios. Funcionamos igual que Él, porque somos imagen de Dios. Para poder entender un poco cómo somos igual a Dios, en esta imagen vemos un vaso y vemos una botella de agua. Supongamos que esa botella sea Dios y el vaso sea el hombre, y somos nosotros vaso en mano del alfarero, o vaso de barro. Entonces Dios quiere depositar lo que Él es en este vaso. Lo que está dentro de esa botella es lo mismo que está en el vaso, nada cambia. La misma sustancia de la botella, sus químicos, sus componentes están ahora en el vaso. Eso es ser imagen y semejanza. Lo de Dios fue puesto en nosotros, su naturaleza está puesto en nosotros, funcionamos como Dios, actuamos como Él quiere hacer, hacemos las cosas como Dios quisiera. Y la pregunta, ¿por qué no lo hacemos? Porque ahí entramos en la área emocional. Ahí entramos los químicos del cerebro. Altera la visión, altera los pensamientos, por eso que no podemos pensar con claridad. Imagen tiene que ver del hebreo con la palabra panim. Panim quiere decir rostro, presencia. Si ellos dicen eso, eso soy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Salmo 91 es la palabra bajo la imagen. Morará bajo la sombra, bajo la imagen. Eso quiere decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la imagen de Dios, que del hebreo esa palabra es la palabra estela. Mire qué importante, porque cuando nosotros estamos buscando el rostro de Dios,
somos imagen y semejanza de Él. La imagen es presencia, rostro y sombra. Imagen de Dios. Tú eres la imagen de Dios. Como eres la imagen de Dios, eres lo perfecto. Por eso es que la Escritura dice que la sombra de Pedro sanaba, pero la sombra de Pedro no sanaba. Era la imagen de Dios reflejada en Pedro y así sanaba. Eres la imagen de Dios. Cuando tú no actúas como Dios, no eres natural. Porque la naturaleza de Dios es ser natural. Mire qué interesante esto, porque a veces nosotros aparentamos. No aparentes nada. Tú no tienes por qué aparentar ser algo, tú tienes que ser natural. Claro que sin dañar a ninguna persona, sin dañar a nadie. Tienes que ser natural. Porque si no eres natural, viene la palabra hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Esconderse de algo, algo que no es tuyo. Pero cuando nosotros somos transparentes y damos amor y damos a otra persona ayuda, estamos haciendo la imagen de Dios. Nosotros ya estamos en el lugar santísimo. Porque somos una creación de Dios. Esto es importante. Génesis capítulo 1, verso 27, versión LBLA. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios creó varón y hembra, no hay términos medios. Entonces Dios nos dice, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Lo de Dios está puesto en nosotros. Lo de Dios está puesto en nosotros. Lo que es Dios, su naturaleza, lo que es Dios, su imagen, está ya puesto en nosotros. No está puesto en un serafín. No está puesto en un querube. No está puesto en un arcángel. No está puesto en un ángel. Está puesto en el hombre y en la mujer. Eso está muy profundo. Por eso que nosotros tenemos que entender la importancia que nosotros somos. Tenemos que valorarnos y saber que somos simiente estrella para multiplicarnos, para poder ver la gloria y el poder de Dios. Somos la imagen de Dios. La imagen pertenece a las estrellas. Dios le dio la promesa a Abraham de su hijo para que naciera Isaac. La promesa de ese hijo era de la simiente de estrellas. Nosotros entonces somos la imagen de Dios. Y si somos la imagen de Dios, somos de la simiente que pertenece a las estrellas. Interesante eso. Y mire qué importante esto, porque ni siquiera Luzbel estaba junto a las estrellas. Nosotros ya somos de la simiente estrella. Luzbel no estaba junto a las estrellas. Nosotros sí ya somos de la simiente estrella. Eso está profundo. ¿Por qué? Porque Luzbel no es imagen de Dios, pero nosotros ya estamos ahí. ¿Por qué? Por ser su imagen. Wow. Isaías 14:13 dice, mire lo que dice a través de Luzbel. Él decía, subiré, decía en su corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas. Quiere decir, cuando habla de estrellas, no está hablando de estrellas literales. Cuando habla de estrellas, está hablando de jerarquías altas. Las jerarquías altas están cerca del trono de Dios, del León, del Altísimo. Ahí están las jerarquías más altas, las estrellas. Pero mire qué interesante esto, porque esto nos da mucho a entender en que Luzbel, dice la Escritura que él dijo, subiré a lo alto. ¿Dónde? Junto a las estrellas. Nosotros no tenemos que subir, ya estamos en la estrella. No sé si te la agarro eso. Nosotros no necesitamos estar en las estrellas. Somos de la simiente de las estrellas, pero Luzbel no es de la simiente de la estrella. Por eso dice, subiré a lo alto junto a las estrellas. Y dice, levantaré mi trono y me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes y subiré y seré semejante al Altísimo. Semejante al Altísimo. Dice, seré semejante al Altísimo.
porque Luzbel no es imagen ni semejante. Por eso dice, quiero ser como Dios, quiero ser semejante, pero no lo es. En cambio, tú y yo sí somos semejantes, imagen y semejanza de Dios. Qué tremendo esto. No sé si ustedes la agarraron, pero qué impresionante. Cómo Dios nos considera como una simiente de estrellas. Lo que no podía llegar Luzbel, por eso él dice, subiré a las estrellas. Nosotros no tenemos que subir, ya estamos ahí. Aleluya. Los tronos que representan el grado más alto de jerarquía en el cielo. Luzbel tenía poder, tenía autoridad, tenía dominio, tenía un poder que le había dado Dios, y ese poder era para ejercerlo. Era el ángel más hermoso, por eso se llama Luzbel, Luzbella, Lucifer, el más hermoso. Pero aún así, con todo lo que él tenía, no era igual a nosotros. Nosotros valemos más que la jerarquía de los cielos. Luzbel necesita un trono. Por eso él dice, subiré a lo alto junto a las estrellas y levantaré mi trono y me sentaré a los lados del norte. Luzbel quiere sentarse junto a las estrellas y colocaré su trono. Los tronos representan en el mundo espiritual el grado más alto de nivel de jerarquías. Los tronos, mire qué importante, escuche esto. Los tronos en el cielo, por eso que en el cielo hay tronos, dominio, potestades, principados. Están la jerarquía más alta, y la jerarquía más alta es dominio de trono. La jerarquía de tronos son los más altos, y Luzbel no tenía trono. Por eso él dice, subiré. ¿Dónde? Junto a las estrellas. Ahí ya estamos nosotros. Ya estamos ahí porque somos simiente estrella. Y levantaré mi trono. Él no tenía trono. El Padre tiene trono. El Hijo tiene trono. Y nosotros tenemos trono. Todavía no la agarran. Aleluya. Luzbel quería sentarse en lugares celestiales. Y no podía porque él no fue creado para esa área. Él fue solamente una creación de Dios, pero no es imagen y semejanza. ¿Quiénes tienen los lugares celestiales? La imagen y semejanza. Lo digo de nuevo, está poderoso. ¿Quiénes tienen la honra de estar en los lugares celestiales? Solo la jerarquía de imagen y semejanza. Luzbel no es imagen ni semejanza. Nosotros ya estamos sentados arriba. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Mire, no es que vamos a sentarnos, nos hizo sentar, tiempo presente, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos sentados en los lugares celestiales. Lo que no tenía Luzbel, por eso él dice, yo subiré a las estrellas y levantaré mi trono y me sentaré. Lo que él no tenía, lo tenemos nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y juntamente con Dios hay un trono preparado para nosotros, para la iglesia, para la amada, para la novia, la que pronto se va a casar con el amado. Mire qué privilegio nosotros tenemos. Por eso es que nosotros no tenemos que menospreciarnos. Hay gente que se menosprecian, hay gente que no se valora. Nosotros somos la imagen viva de Dios y la semejanza viva de Dios. Es un gran privilegio. El Salmo 113, verso 5 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas. Él se sienta en las alturas, lo mismo que el Salmo 91. Que se humilla al mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Verso 8. Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Mire el privilegio que nosotros tenemos. El Señor nos hizo sentar junto a los lugares celestiales, lo que leíamos anteriormente de Efesios, y nos hizo sentar con los príncipes
con los príncipes de su pueblo. Otra versión, Ausejo, dice para darles asiento con los nobles. Versión BLS, y le da un sitio de honor entre la gente importante. O sea, eres importante. Versión Jerusalén, para sentarle con los príncipes de su pueblo. Somos gente de reino importante. Así nos considera el Señor, como nobles, como gente importante. Nos considera como príncipes de su pueblo. En la boda del Cordero no se sentará ahí ningún ángel. ¿Por qué? Porque no son imagen de Dios. Pero nosotros estaremos sentados. La iglesia, la novia, se sentará en la mesa. Se sentará a la mesa del rey para celebrar las bodas del Cordero. Solo la imagen y solo la semejanza se puede sentar en lugares celestiales, porque ya estamos sentados ahí. Eso significa que pronto, cuando sean las bodas del Cordero, estaremos sentados ya en esos lugares. Pero ahí no es esa mesa, en esa boda, en esa gran mesa donde vamos a estar sentados, no estarán serafines, querubes, arcángeles, ni ángeles, porque en la mesa solo estarán la imagen y la semejanza. ¿Quién es la imagen y semejanza? Nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso poder entender cuán importante es que Dios en su amor y su misericordia nos hace tener esta simiente de estrella? En que en esta simiente de estrella nosotros podemos decirle gracias, Señor, porque somos bienaventurados, porque podemos recibir tu gloria y tu poder, y es manifestada en nosotros esta simiente que no todos tienen esa bendición. No todos tienen esa bendición de poder decir que somos los hijos de Dios, porque los hijos de Dios solamente son los que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Romanos 10, 9 y 10. La importancia en que tenemos que aprender en esto, en que no somos cualquier persona. Por eso que aquí tú tienes que subirte en tu autoestima. Tienes que valorarte, no eres cualquier persona. Hay personas que dicen, es que yo soy un vil gusano. Porque hay textos que hablan así, somos los vil, y claro, los vil y menospreciados, vino el Señor, pero no está diciendo que eres eso. Está diciendo que cuando estábamos en el mundo sin Cristo éramos despreciados, éramos lo vil, que no valíamos nada. Pero cuando llegamos a Cristo algo cambió. Pero la gente sigue diciendo, oh, yo soy el gusano, oh, yo soy el vil. No, cambiemos ese concepto, porque lo que estamos haciendo es traer a memoria el pasado. Cuando no tenías a Cristo era lo vil, lo de menospreciado del mundo. Cuando no conocías a Cristo era el gusano, el que nada valía. Pero cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, se acabó el gusano, se acabó lo vil, y ahora somos los hijos y las hijas de Dios. Y las hijas y los hijos de Dios solo se sientan a la mesa del rey. Hay que cambiar algunos conceptos. Pero lo importante en todo eso es que aunque lo que Dios nos dio en su palabra y su promesa son para nosotros poder atesorarla. Tú tienes que atesorar, tienes que valorarte, mujer, tienes que valorarte, hombre, tienes que valorarte con lo que Dios te dio. No eres cualquier persona, no eres cualquier cosa que Dios hizo. Hizo Dios una imagen de Él, hizo una semejanza de Él. Ni Luzbel tuvo ese privilegio. Ni los serafines que están cerca del trono de Dios tienen la imagen y semejanza. Ni los querubes, que son los que cubren gloria, tienen esa imagen y semejanza. Ni los arcángeles, que está Miguel, el ángel guerrero, ni siquiera él tiene la imagen y semejanza. Ni los ángeles, ni Gabriel tienen la imagen y semejanza de Dios. ¿Quiénes la tienen?
Los que están aquí. Aleluya. Los que estamos aquí. Por eso que valórate. Somos la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Qué bueno poder saber y decir gracias, Señor, porque somos tu imagen. Por eso que tú tienes que valorarte. No permitas que el enemigo te diga, no, que tú no vales nada. No lo permitas. No permitas que el enemigo te humille por personas. Porque a veces el enemigo utiliza personas para tu autoestima esté por el suelo. Utiliza un esposo, utiliza un hijo, hasta a veces también utiliza el enemigo hasta líderes a pastores. Porque hay pastores que humillan a la gente. En vez de levantarle y sacarle el potencial, latigan a la gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el líder tiene que levantar a la gente, tiene que estar con ellos, tiene que sacar el potencial, tiene que hacerlos crecer, tiene que apoyarlos, tiene que estar ahí con él. Ese es un buen pastor. Por eso es que es importante nosotros tener cuidado y no permitir que nadie nos menosprecie, ni siquiera a tu pastor. Porque si tu pastor o tu pastora te menosprecian, sale de ahí. Aleluya. Y es verdad. Nosotros tenemos que valorarnos como hijos y como hijas. ¿Por qué? Porque solo Dios dio su precio de sangre por su imagen. No vino a morir por una creación, aunque nosotros somos creación, pero de imagen y semejanza. Jesús no vino a morir por los serafines, no vino a morir por los arcángeles, por los ángeles, no vino a morir por un querube, no, vino a morir por su imagen. Esto es extraordinario. Por eso que tenemos que darle la gloria a Dios. Por eso que nos vino a redimir. Cristo nos vino a redimir. Redimir es una palabra compuesta. Redimir. Re significa volver al diseño original. Ese se llama redimir. Prefijo re. Re significa volver al diseño original. Es como cuando tú vas por la carretera, o vas por el freeway, o vas por un lugar y te pasa de largo. ¿Qué tienes que hacer? Buscar un retorno. Ese retorno te hace devolver hacia atrás y entrar nuevamente en el lugar que corresponde para buscar la salida correcta. El Señor nos vino a redimir. Por eso que el Señor vino a reconciliar todas las cosas. Colosenses capítulo 2, verso 20. A reconciliar las cosas que están en la tierra como en el cielo. Vino a redimir todo, y así también nos vino a redimir porque el primer Adán falló. Como el primer Adán falló, tuvo que venir el segundo Adán, que es Cristo. Y la Escritura dice que Cristo es el segundo Adán. Por eso lo que el primero falló, vino el segundo y vino a buscar la oveja perdida. Vino a buscar aquello que se había perdido. Vino a redimirnos, volvió hacia atrás y nos tomó y nos llevó al redil. Aleluya. Ese la palabra redimir y la palabra dimir significa pagar un alto precio de lo que vale. Dimir significa pagar un alto precio de lo que vale. Por eso que quien vino a morir por nosotros, por toda la humanidad, no podría venir un serafín. No podría venir a morir un querube, no podría venir a morir un arcángel, no podría venir a morir un ángel. ¿Por qué? Porque nosotros valemos más que ellos. Por eso es que tiene que venir a morir Cristo, porque Cristo es mayor que todas estas razas que le mencioné. Eso significa que nosotros valemos mucho más. Mire qué importancia de esta simiente estrella. 3 simientes. Nosotros somos la simiente estrella, la simiente que ya estamos en las estrellas. Lo que Luzbel no tenía, él dijo, yo subiré junto a las estrellas. Estrella no habla de estrella literal, está hablando de jerarquía. Mire que ya estamos nosotros en la jerarquía. Yo no sé si usted está entendiendo. Aleluya, que el Señor les revele esto. Yo me gozo porque es un privilegio que nosotros tenemos. Nosotros ya estamos en las simiente estrellas. Pero Luzbel no, por eso dice, subiré junto a las estrellas. Nosotros ya estamos con los nobles, ya estamos con los príncipes y ya tenemos trono. Él nos sentó en los lugares celestiales, las 3 simientes.
Qué hermoso entender el misterio de Dios.